Bueno, Elmer Arce, secretario general del Partido Morado, está en algo en este empeño, si no en todo. Vamos a ver qué nos dice esta mañana. Elmer, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Carlos, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Y es verdad, y no solamente el Congreso, ¿no? Porque solamente el Congreso. Claro, el Congreso no se quiere ir, pero también la presidenta tampoco se quiere ir. El Partido Morado desde el año pasado acuñó una frase que era que se vayan todos, ¿no? Y cuando fuimos a Palacio de Gobierno en febrero... Me acuerdo, salieron con un cartelito además. Eso, claro. sí, un cartel que llamó mucho la atención. Así es. ¿no? Y que conectó con muchos de los peruanos, porque el 90% de la población quiere que se vayan. ¿no? Y se le preguntó a Dina Boluarte si este era un gobierno de transición o si era un gobierno hasta el 2026. Y ella dijo, este es un gobierno legítimo hasta el 2026. Entonces, si no se va, no va a renunciar Dina Boluarte, no se va el Congreso, lo único que nos quedan son iniciativas ciudadanas. Desde la propia ciudadanía intentar que se pueda presentar un proyecto de reforma constitucional que recorte el mandato presidencial y el mandato de los congresistas y que al final tengamos el resultado que todos queremos, ¿no? Nuevas elecciones. Eso pasa en términos administrativos, primero por ir a la OMP y conseguir el kit. Entiendo que ya ustedes lo tienen. Sí. Ahora mira, aquí a veces la gente se confunde con el tema de vamos a pedir un referéndum, ¿no? Que sacas las firmas y llegas directamente a la consulta. No sé, eso no es. Eso no es porque para eso necesitamos no menos del 10% de la población electoral, que son casi 2,5 millones. Es casi imposible. Lo vamos a hacer, Carlos, porque creo que... ¿Vas a buscar 2 millones de firmas? Para más adelante, sí. Ah, no te creo. Sí, lo vamos a hacer porque tiene que haber un impacto sobre la ciudadanía. La gente tiene que entender que de pronto la democracia, y no solamente la democracia, sino también la situación económica del país, requieren actos generosos, ¿no? De que pueda yo decir, mira, no estoy haciendo las cosas bien, renuncio o me voy. Y por eso, pero ahora en esta oportunidad estamos yendo por la iniciativa ciudadana. Y la iniciativa ciudadana es que los ciudadanos nos organizamos, sacamos la firma, necesitamos 0,3% de la población electoral, equivalente a 75.000. Llegamos con una propuesta, la presentamos ante el Jurado Nacional de Elecciones, después que se hace la revisión de las firmas en RENIEC, y el Jurado Nacional de Elecciones nos va a permitir presentar esa propuesta al Congreso. Que está sujeta a aprobación del Congreso. Eso. Bueno, entonces, ahí va a morir, Elmer. Mira, nosotros tenemos la expectativa, y no solamente el Partido Morado, porque sabes que aquí quienes están empujando esto en primera instancia son 46 movimientos regionales. Muy importante. ¿no? Que el Partido Morado está dándole ese respaldo. Y también espacio de sociedad civil, ¿no? En comité para el referéndum. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es que la ciudadanía tome conciencia, apoye que este no es un tema solamente del movimiento regional, del Partido Morado o de otro partido, sino es un problema de todos los peruanos. Si es que no podemos hacer elecciones en los próximos meses, creo que la democracia se sigue precarizando y no solamente la democracia, como te digo, el tema económico. Los peruanos cada vez nuestros bolsillos se están afectando mucho más. Hay mucha gente. He viajado al sur en estos días, he estado en Arequipa. ¿Están preocupados? El turismo no funciona. No levanta. Tenemos también Cusco. Incluso me contaban que la producción de leche, ¿no? de muchos de estos productores que tienen sus vacas, tienen alimentación que viene de Bolivia o que viene de otros países, y con el cierre de carreteras no han podido... O sea, han tenido menos producción, claro. Y eso comienza a afectarte económicamente al empresariado y a todos. Entonces, la presidenta y el Congreso deben entender que el Perú necesita aire. Pero Elmer, ¿tienes tiempo por delante? Tienes que juntar los 2 millones de firmas, tienes el trámite ante el jurado, luego el Congreso, de pronto no llegas. Nosotros creemos que sí, creemos que finalmente este no es solamente un tema del partido, sino es un tema de los movimientos regionales, de la sociedad civil. Y ¿crees que esa suma ayudará a acelerar el proceso? Sí, el otro día hemos hecho una práctica en el centro de Lima. Hemos parado 2 o 3 personas en esquina del centro de Lima. ¿La gente como loca firmando?
Mira, 20 firmas en 40 minutos. En 40 minutos. Sí, entonces... Suena poco, ¿ah? Sí, pero Carlos, tenemos que hacer algo. Sí, y hay que publicitarlo además, digamos, y hay que en esa publicitarlo, lógica, ¿no? todos tenemos que comenzar a Y hay que hacer, que me parece valioso, tomar el riesgo, Elmer. tomar el riesgo, porque es la única salida que actualmente tenemos. Desgraciadamente no nos queda otra. Digamos, salidas legales, ¿no? No, por supuesto, porque de eso hablamos. es lo que exige el Estado de Derecho. Pero si nos quedamos sentados, nos van a robar nuestro país, ¿no? Nos lo van a quitar y sobre todo le van a quitar el sueño a los jóvenes, que es Y lo más Dina importante. Boluarte, en función de las investigaciones por los aportes de campaña, más el tema de las muertes en los conflictos sociales, se siente más cómoda donde está que saliendo del poder, ¿eh? Pero por supuesto, al final ella sabe que saliendo del poder va a tener que responsabilizarse por todo lo que ha sí, pasado. señor. ¿No? Va a tener que responsabilizarse por todo lo que ha pasado y es un tema que ya no solamente involucra el luto que ha generado en el Perú, la muerte de peruanos, tanto de la policía como de peruanos inocentes, sino es la incapacidad para poder manejar y gestionar una crisis, ¿no? Y ahí también está Otárola de por medio, ¿no? Unas de cal y otras de arena. Si bien desde el Partido Morado es valioso este esfuerzo que están haciendo, que además creo que los presenta como un partido democrático y un partido dispuesto al juego político en el marco de la ley y la Constitución, sí levantó mucha preocupación, incluso en tus propios dirigentes o militantes, Elmer, esta alianza con Democracia Directa. ¿Qué fue lo que pasó ahí exactamente? ¿Por qué los buscaron? Sí, desde el año pasado, mire, lo que nosotros estamos haciendo, o sea, la línea que nosotros tenemos es la de formar un bloque de centro, ¿no? Los peruanos estamos hartos ya de los extremos, estamos hartos de la intolerancia, de discurso de odio, de represión, que tiene mucho que ver con lo del LUN que estabas comentando. Entonces dijimos, vamos a formar una alianza de un bloque de centro. Nos hemos reunido con varias personalidades, hemos conversado con varios grupos políticos y la idea central era ponernos de acuerdo sobre bases democráticas, ¿no? Entonces, dentro de eso, empezamos a conversar con un grupo de fonavistas, tuvimos varias reuniones, se hicieron los filtros adecuados y se dijo, vamos a hacer una incorporación, Carlos. O sea, no se trataba de una alianza. ¿No? Ellos se incorporaban al Partido Morado. Ellos se iban a incorporar al Partido Morado. ¿A título personal individual como personas o como organización? A título individual como persona. A título individual como persona. Y lo que se hizo fue firmar una declaración de principios entre los grupos, ¿no? Entonces, ellos entraban al Partido Morado y se sometían a nuestras reglas. Se sometían a nuestras infracciones y comportamientos como morados y se sometían a nuestro Tribunal de Ética. Ese era el acuerdo, ¿no? Luego, claro, ahí hubo una discrepancia al interior de la militancia. Hay muchos militantes que estaban de acuerdo porque el tema de los fonavistas es un tema que resulta, pues, se perdieron varios derechos, los señores han estado siguen peleando, Luz Uriaga estuvo otro día nosotros con nosotros acá. Y lo siguen peleando, entonces era darle un poco de esperanza. Hubo una parte de la militancia que cuestionó, yo creo que sobre todo el manejo de comunicación a la interna, probablemente, ¿no? Más que saber que Alcántara, que tiene muchos pasivos, era parte de Democracia Directa, más que saber que Gregorio Santos era parte de Democracia Directa, todos metidos en corrupción. De todo, Carlos, ¿no? O sea, sí creo que habían algunos que iban por un lado, otros iban por otro lado, pero finalmente creo que es importante en un país donde nadie escucha, en un país donde se toman las decisiones y a veces hay mucha soberbia, reconocer que la militancia también tiene un rol importante dentro de un partido y cuando las cosas no se han hecho en la lógica de la unidad y esto te va a generar una ruptura dentro del partido, hay que saber dar los pasos que se tienen que dar, los pasos democráticos, ¿no? Claro, pero el haber analizado previamente si entraba o no entraba un grupo, tiene que haber sido una reflexión larga e importante justamente para no tener después que dar dos pasos hacia atrás ante las críticas propias, Elmer. Sí, como te digo, se hizo un filtro, ¿no? Un filtro general de las personas que iban a entrar
Y también se hizo una discusión, digamos, política, pero ¿cuál era la evaluación que se hizo? Porque me tocó estar justamente ahí. Necesitamos más punch, ¿no? Y necesitamos trabajo en regiones, que es algo que el partido está un poco débil. Y estamos empezando con dirigencias de base, seguramente. Con dirigencia de base, todo. Abrir el partido. Y ahora que se nos venían estos temas de los referéndums, son manos al final para seguir sumando planillas. Los fonavistas y manos y experiencia. Y experiencia, ¿no? experiencia, entonces, por supuesto. Se vio por ese lado, pero Carlos, a veces las percepciones son distintas, ¿no? Y las percepciones políticas hay que saberlas también calibrar y evaluar. Entonces, estamos en ese proceso de afianzar la unidad del partido, ¿no? A mí lo que me dio un poco de pena es que el Partido Morado, en tanto opción de centro, perdiera, por ejemplo, la posibilidad de tener de militante a Marianela Ledesma, tremendo cuadro, expresidente del Tribunal Constitucional, que ver a democracia directa la alejó un poquito, ¿no? O bueno, completamente. Sí. Ella fue muy frontal con el tema, ¿no? Flor Pablo también lo fue. Pablo también lo fue. Mira, y lo de Marianela es profesora en la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho, como lo soy yo también, ¿no? Y el presidente del partido, Luis Durán, y yo tuvimos mucho que ver con la cercanía de Marianela, ¿no? O sea, la llamamos, conversamos. ¿La buscaron? Con ella. Sí. Y seguimos... Es un cuadrazo. Es un cuadrazo que creo que a la democracia le va a hacer mucho bien. Le haría mucho bien, así es. Y Marianela tiene que poner su trabajo, su esfuerzo a disposición del país. Cuando ya explotó todo este tema, la llamamos, hemos conversado con ella, le hemos dicho, mira, yo creo que tienes razón en estas cuestiones, vamos a desestimar el acuerdo. Y ayer justo estuve conversando con ella. Es una persona muy cercana, le tenemos mucho aprecio y mucho cariño. Y vamos a seguir insistiendo. Me ha dicho, claro, yo he renunciado, veamos cómo van los siguientes meses. A mí me ha causado muy buena impresión el partido, les tengo mucho cariño a ustedes, así que yo creo que va a regresar. Yo creo que va a regresar, Carlos, así que por ahí la militancia y la ciudadanía debería estar tranquila. De acuerdo. Sí. Otra cosa que te quería preguntar, Elmer, tiene que ver con algo que ocurre por nuestra forma de elección y por nuestro propio sistema electoral. Y es que cuando las elecciones terminan, los que pierden, las cabezas de los partidos que pierden, se apagan, como que desaparecen del juego. En los sistemas parlamentarios tú los tienes en el debate congresal y están ahí, forman parte del juego, ¿no es cierto? Sí. Quería preguntarte por Julio Guzmán, ¿dónde está? ¿Qué sabemos de él? ¿Está trabajando en el partido? ¿No lo está haciendo? Julio Guzmán es un militante actualmente, ¿no? Desde el 2022 se renovó la dirigencia. Actualmente estamos en una renovación dirigencial dentro del partido. Asumió la presidencia Luis Durán. Julio Guzmán está trabajando en Estados Unidos, está dictando clases. Sé que tiene un teléfono abierto con el presidente, ¿no? Conversa. Él ha dicho que para este contexto él no va a regresar. Actualmente está abocado a sus labores académicas. Abocado a sus labores académicas y que no va a regresar. Ya luego él tomará pues sus decisiones, ¿no? Porque siempre es interesante que se renuncie. Si el proyecto político no funciona, tú puedes renunciar, pero el abandono es un poco el que me preocupa, el no tenerlo como una referencia en sus opiniones, en sus declaraciones, ¿no? Sí, a mí también me preocupa y creo que ahí el partido adolece de un tema de liderazgos, ¿no? Porque mira, el partido tenemos a Francisco Sagasti, es presidente. Seguro. Y su palabra tiene un valor, creo que todos le tenemos mucho respeto y mucho aprecio, pero hubieron muchos congresistas que de pronto salieron elegidos, cumplieron su labor y después se desaparecieron. Sí, señor. Entonces, yo no entro a juzgar las razones, me baso en el hecho simplemente de que salieron del partido y el partido lo resiente, ¿no? Porque luego alguien cuando ha sido congresista, los medios de comunicación hasta le ponen los micrófonos por delante, son voces autorizadas, pero
Luis Durán, por ejemplo, no ha sido congresista, su liderazgo lo ha tenido que ir armando poco a poco. Mucho más difícil, ¿no? Lo entiendo. Pero lo ha hecho con mucho compromiso y con mucha seriedad y cariño. Pero además los congresistas que renuncian se olvidan que por supuesto tienen un peso político, pero llegaron al Congreso porque alguien les dio el vehículo para hacerlo, Elmer, ¿no es cierto? Y se olvidan de eso completamente. Y eso es una mala costumbre en la política peruana, ¿no? Por eso, y la gente también lo valora negativamente. Yo estoy recorriendo todas las bases de distritos. Okay. ¿Qué te dicen? Y me dicen, ¿dónde están los antiguos morados? ¿No? ¿Dónde están los que salieron elegidos por nosotros, que nosotros apoyamos, que hicimos campaña? Y eso lo sabe muy bien Julio Guzmán también, ¿no? O sea, él es actualmente un militante y no va a postular ni va a trabajar en este proceso en el que estamos gente nueva, gente con caras nuevas y gente que tiene un compromiso renovado con el país, ¿no? Creo que el Partido Morado tiene un valor en sí mismo, que es la opción de centro, que ustedes tanto han señalado, ¿no es cierto? En un país que vota al centro, generalmente, ¿no es cierto? Así es. ¿Por qué les cuesta tanto entonces crecer? Si tú tienes, como secretario general, en el cotidiano, ¿qué sientes que hace que el crecimiento sea tan pequeño? Yo creo que el contexto, Carlos, ¿no? O sea, estamos en un momento de choque entre dos posturas radicales. Hay una polarización, ¿no? Hay una polarización impresionante y que la política ha sido distorsionada. O sea, eso que decías tú al comienzo, la política debe servir para sentarnos en una mesa. Así es. De repente pensamos distinto. Así es. Dentro del partido también pensamos distinto. Por supuesto. Y llegamos a conclusiones, llegamos a conciliar temas. Pero hemos vivido años donde de pronto el que piensa distinto es el enemigo, ¿no? Y el presidente quiere disolver el Congreso, cuando se habla de la bala de plata, de todas estas cosas, y el Congreso quería vacar al presidente. Entonces, es la lógica de la política que si pienso distinto a ti te destruyo. Ok. Esa fórmula agresiva, ¿no? Intolerante, está muy en la cabeza de los peruanos actualmente. Y creo que cuando hay un problema de orden, cuando hay un problema de ineficacia del Estado, la gente dice, no, pero tenemos que llamar a alguien que ponga orden, que sea autoritario. Sí, pues. Entonces, discursos autoritarios eso pasa mucho. Están teniendo más o menos un éxito. Nosotros tenemos que hacer un llamado al pueblo peruano y decirle, oye, hay que pensar, estos discursos de odio autoritario nos van a llevar al barranco. Lo que necesitamos es ponernos a pensar, los países desarrollan si tienen estabilidad, si tienen paz, donde hay políticas públicas ordenadas con sus profesionales. Pero en esta confrontación permanente, sin duda que nadie va a salir ganando y nos vamos a hundir mucho más, ¿no? Y en esa lógica quería preguntarte, Elmer, ¿qué piensas del encuentro del Foro de Madrid hoy y mañana en Lima? Este encuentro de pseudofascistas. Oye, tú ves los temas, no les gusta ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no les gusta la posibilidad del enfoque o equidad de género. ¿Qué piensas de esto, Elmer? Mira, Carlos, definitivamente los peruanos tenemos una visión de la democracia que es el reforzamiento de ciudadanía. Así es. ¿no? Esa es la construcción, ¿no es cierto? La construcción, con derechos civiles, con derechos socioeconómicos que te den igualdad de oportunidades. Es una ideología, digamos, si se le puede llamar ideología del Estado Social de Derecho, de una constitución. Entonces, es inaceptable que de pronto vengamos a hacer discriminaciones, es inaceptable que de pronto vengamos a tratar de cerrar puertas, de cerrar canales a diálogos. Entonces, vuelvo a insistir, ¿cómo nos vamos a ir de la Corte Interamericana? Es una barbaridad. Es una barbaridad. Renovación Popular presentó un proyecto hace unas semanas que pasó medio desapercibido, pero parece que va en serio, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas estemos pensando en dejar a los peruanos sin derechos ciudadanos? Con lo cual, lo que más en este contexto, ¿no? O sea, donde han habido muertos, nadie se hace responsable, entonces hace pensar que hay cierta
lógica de funcionamiento de la derecha más recalcitrante en decir, mira, aquí estoy yo, dame todo el poder, pero es un poder con cheque en blanco. Es un tema muy peligroso y más bien tenemos que ir hacia la formación de una república de auténticos ciudadanos y con una inclusión social que nos permita a todos vivir con calidad de vida, ¿no? Elmer, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a ver qué ocurre en este esfuerzo de juntar esas firmas. Vamos a estar muy pendientes. Creo que van a necesitar mucha ayuda y mucho esfuerzo, pero bueno, los partidos democráticos funcionan así, trabajando, ¿no? Así es. Te voy a traer ya los planillones Eso. para que no pongas tu firma. Yo firmo de todas maneras. Y además decirte que el fin de semana vamos a tener un congreso. Ya. Un congreso de doctrina Ok. Republicana. ¿Quiénes están invitados? Vienen los secretarios regionales de todo el país, Ok. vienen los miembros del CEN, que es el Comité Ejecutivo, y va a estar también Francisco Sagasti, va a estar Flor Pablo, va a estar el profesor Philippe Petit, que fue asesor de Rodríguez Zapatero en los años 2007, 2008, que tiene un libro sobre republicanismo. Es uno de los gurús. Es el invitado principal, digamos, para la conversa. Sí, va a conectarse por Zoom, Ok. pero nos está apoyando. Y creo que la ciudadanía, yo hago una invocación a la ciudadanía de que se sumen a este proyecto, Buenísimo. ¿no? Que firmen y que el proyecto no es solamente un tema morado, es un proyecto para todos los ciudadanos peruanos Totalmente. que quieren recuperar su país. Y si sale, votaremos y decidiremos. Gracias, Elmer. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias al Muchas esfuerzo del gracias, Partido Carlos. Morado. Claro que sí.